Capital Radio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de Capital Radio, en la sintonía de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Evidentemente la actualidad informativa sigue pasando por ese caso Koldo, por ese caso que se investiga a nivel nacional, con las valoraciones, como escuchaban ustedes ayer aquí en esta sintonía, de Ángel Víctor Torres, un día después de esa publicación del informe de la UCOP, de la Central Operativa de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en fin. Y la actualidad también pues pasa, pues entre otras cosas, por el tiempo que parece ser que pretende cumplirse la previsión de que vaya refrescando un poquito aquí en el archipiélago canario. Pero hoy, si me lo permiten, vamos a compartir tiempo con la consejera del área social y otras competencias del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, que ya está con nosotros y va a compartir los próximos minutos, pues ya no solo para hablar de lo que también es de actualidad en las islas, como es la aprobación o la presentación de los presupuestos que se pretenden tener aprobados para el año 2026 y que están en esos 12.400 millones de euros, de los cuales en torno a 1.000 va a tener esta consejería del área social del Gobierno de Canarias. Evidentemente a mí me gustaría empezar pues para hablar con la consejera de este área del Gobierno de Canarias, doña Candelaria Delgado, de algunas cuestiones antes de meternos con el desglose precisamente de los presupuestos de cara al 2026. Evidentemente, en primer lugar, le agradezco que comparta con nosotros estos próximos minutos aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria, y que son los temas, doña Candelaria, el primer diagnóstico integral del sistema público de servicios sociales, para que nos comente un poco cómo está la situación después de ese primer diagnóstico, también la implantación de ese sistema de teleasistencia de mayores aquí en Canarias, evidentemente la cuestión sobre la dependencia, la discapacidad, y evidentemente el último tema que cito, que no por estar en esa situación es el menos importante, que son los menores aquí en el archipiélago canario, y qué percepción tiene de lo que vaya a suceder con respecto a ellos por parte del gobierno de España, doña Candelaria. Y el último tema, que son esos 4 puntitos que yo quería preguntarle primero de actualidad, es el de menores. ¿Esto último está encaminado, consejera? Porque mira que lleva el Gobierno de Canarias una lucha ahí a todos los niveles con esta cuestión. Bueno, yo creo que sí, que después del comité interadministrativo de ayer, donde ya no se nos dijo que esta semana iban a salir 100 menores, yo creo que ya empezamos a hablar de unas cifras razonables que nos permiten en un corto periodo de tiempo solucionar este tema. Sí, es creíble lo de que el gobierno va a cumplir la orden judicial. Hombre, ya por lo menos estos 100 menores nos los han pedido ya, oficialmente. Bueno, que lo preparemos todo para, o sea, lo que es la resolución de guarda, del cambio de guarda y la autorización de traslado, con lo cual íbamos a salir entre el jueves y el sábado, con lo cual sí. Ahora sí. Ahora sí nos lo creemos. En discapacidad, la oposición, el PSOE canario, pues en fin, nos ofrece una visión totalmente distinta a la que el gobierno trata de trasladar a la opinión pública canaria. Bueno, ellos se refieren sobre todo más que a discapacidad, dependencia. A dependencia, perdón. Porque además encima es verdad que lo suelen mezclar. Y los números ahí son innegables. Yo lo que les decía el otro día en sede parlamentaria es que yo ya no me importaba que me creyeran a mí o no me creyeran a mí, sino lo que es importante es no acusar de un delito a los funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Canarias como del Ministerio de Derechos Sociales, que son en base a los cuales, a los informes de esos funcionarios públicos, en base a los cuales se hacen los números que después expone en su página web, o sea, en fuentes ministeriales, el Ministerio de Derechos Sociales. Cierto. O sea, estamos hablando de las resoluciones de PIA
de grado y PIA que han crecido exponencialmente en estos últimos meses y que son certificados por un funcionario público de esta comunidad autónoma, trasladados al ministerio, y es otro funcionario público en el ministerio el que revisa esos datos y certifica que esos datos son así, entre otras cosas, porque esos datos después se reflejan en la nómina del mes siguiente de la dependencia, y los datos son inamovibles. Entonces, vamos a ver, es que nos acusen a nosotros de falsedad, de que estamos falseando los datos, es la verdad, para hacérnoslo mirar, porque como políticos que somos, de que no se puede, una cosa es que digamos una cuestión tal, pero que se esté cuestionando los datos que certifican unos funcionarios públicos. Yo ya dije que si se seguía en esa actitud, pues nosotros igual teníamos que tomar cuestión de ámbito jurídico, Sí. porque se está cuestionando, se está diciendo que los funcionarios públicos de este gobierno de Canarias están cometiendo un delito, y eso hay que demostrarlo en los tribunales. Desde luego que sí. La implantación de ese sistema de teleasistencia Sí. para los mayores. Bueno, ese yo creo que va a ser un sistema, bueno, ustedes saben que ahora mismo lo que nosotros tenemos en Canarias es la teleasistencia básica, que es Sí. pues ese botoncito que tienen nuestros mayores. Yo creo que todo el mundo se recuerda lo que es eso, ¿no? Ese botón que tienen nuestros mayores en casa o en el cuello, donde entre cualquiera solo pisa y demás, y se ponen en contacto. Pues aquí en Canarias pues está siendo sobre todo llevado a cabo por Cruz Roja, ¿no? Desde los cabildos insulares. Ahora vamos a pasar a otro sistema totalmente distinto, que es la teleasistencia avanzada, y eso estamos hablando pues que se pueden poner en el hogar de esa persona, se va a adaptar, como llamo yo, la cacharrería, o sea, todos esos instrumentos se van a adaptar a cada persona en concreto, no es que esto es para todo el mundo igual, ¿no? Sino, por ejemplo, si hay una persona que hay riesgos de caídas, pues se pondrán sensores que detectan esos movimientos de caídas para avisar a los servicios de emergencia. Hay sensores, por ejemplo, que te dicen cuántas veces al día se ha abierto, por ejemplo, la nevera, para saber si ese mayor o esa persona Ah, dependiente se está alimentando, o exacto. cuántas veces van al baño, Bien. si se ha levantado o no de la cama. Hay sensores de humo, sensores de gases, hay sensores, eh, por ejemplo, que salen a la calle, van a poder llevar un dispositivo móvil que se va a estar sabiendo en cada momento dónde están. Mm, Eh, y eso además lo puede hacer un seguimiento no solo este servicio de teleasistencia, sino la propia familia. O sea, en cada momento van a saber dónde están su mayor, su persona dependiente. El tema de que con esos sensores no hace falta que la persona toque un pulsador para si ha ocurrido algo, no. Esos sensores van a estar y se activan inmediatamente los servicios de emergencia. Pero lo más importante de todo esto es que detrás de todo eso, el servicio de la asistencia bastada presta un servicio de acompañamiento a esa persona mayor o dependiente. Y eso significa que hay detrás trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales que van a estar detrás de ese teléfono, detrás de tal, van a acudir al domicilio mm. cuando haga falta, con lo cual va a haber un seguimiento de esa persona mayor o dependiente que vive en determinadas horas o que vive sola en su hogar, y eso, oye, Sí. pues nos asegura eh, pues que tenemos un seguimiento de esas personas mayores, de esas personas dependientes, y podemos, una cosa que es bastante importante, eh, preservar que esa persona mayor o dependiente esté el mayor número de tiempo posible en su hogar. No tengamos que hacer uso de un recurso de residencial cuando de momento no lo necesita, sino que le estamos prestando el servicio en su hogar, y eso habla de esa estrategia de desinstitucionalización europea que nos dice que tenemos que hacer todo lo posible con servicios de ayuda a domicilio, este servicio de la asistencia avanzada, la figura del asistente personal, esa hospitalización domiciliaria también que se habla,
y de permanecer es nuestro dependiente el mayor tiempo posible en el hogar. En el hogar y no ir a un centro. El primer Efectivamente. diagnóstico integral del Sistema Público de Servicios Sociales, ¿en qué medida ayuda para todo este trabajo que hace la Consejería? Pues mira, precisamente para saber qué tenemos. Porque ¿cuántos mayores hay solos en sus viviendas en Canarias? ¿Hay algún dato estimado? Pues mira, esa cifra ahora mismo no sé que hay alguna información sobre esa, Mm, pero bueno, te la puedo facilitar después. Pero sí es verdad que hay un número importante de mayores solos en Canarias. mm. Eh, Solos desde el punto de vista, Entre comillas. eh, Sí, sí. entre Sí, comillas, sí, sí, porque sí. bueno, no es que estén solos, sino que Exacto. bueno, no pueden tener, no tienen a un familiar cerca todo el tiempo. Pero entre otras cosas porque a lo mejor no lo necesita si tuviera unos servicios adecuados. O, por ejemplo, te hablo de aquellos mayores que tenemos con alta hospitalaria en los centros hospitalarios y que muchas veces, en muchas cuestiones solo es cuestión de que le podamos prestar una serie de servicios en su domicilio para poder retornar a su domicilio. No precisan una residencia sociosanitaria. O a lo Claro. mejor sí precisan una residencia sociosanitaria, pero solo un determinado número de meses porque lo que necesita es una rehabilitación que a lo mejor en su domicilio pues tiene unas escaleras que no le permiten hacer esa rehabilitación, o hay que hacerle una obra en su casa y entonces lo que necesitamos es tenerlo a lo mejor en unas residencias intermedias, que no llega a ser una residencia Mm. como tal, sino un alojamiento intermedio en lo que se recupera o en lo que es tal, hasta poder volver a su domicilio. Entonces, bueno, todo eso, este diagnóstico de los servicios sociales en Canarias, lo que nos da es una perspectiva de todo lo que tenemos en Canarias, de ese plan, de ese catálogo de servicios y prestaciones que se aprobó por el Gobierno de Canarias, y qué es lo que nos falta, qué ratio de profesionales nos falta, cómo se están esos servicios territorialmente hablando puestos en marcha, dónde están las carencias, y lo que nos va a permitir es que el futuro plan estratégico de los servicios sociales en Canarias, donde se va a determinar qué es lo que tiene que tener cada municipio, cada cabildo y el gobierno de Canarias, pues tener una base real con la que trabajar, no una información que cogíamos de aquí y allá, sino dentro de un diagnóstico real de los servicios sociales en Canarias, pues saber dónde tenemos que dirigir las políticas públicas, porque a veces Claro. estábamos actuando a ciegas con la información poca, aún no la información que teníamos. Lo que hemos hecho es concentrar la información y a partir de toda esa información que hemos concentrado, que hemos logrado concentrar, poder sacar ese diagnóstico que nos permite eso. Sí. Oye, en los próximos años la política pública tiene que centrarse en esta isla o en este municipio, porque no tienen estos servicios, en esto otro porque aquí le faltan estos servicios, o aquí porque le falta esto. Y eso es o aquí no, porque aquí está estupendo y tiene todos los servicios implementados. Eso es, pues, importante reflejarlo ahí, ¿no? Claro. Sí, cualquier estudio siempre es bueno, ¿verdad? Para todo. Hasta uno en la propia casa, un Sí, pequeño estudio de lo que tenemos, pues en fin, claro, es importante en todos los efectivamente, aspectos, ¿no? eso es, cuando vamos a hacer la compra, no vamos a hacer la compra ciega, primero miramos lo que tenemos en casa para saber lo que Claro, tenemos que comprar, ¿no? claro, Pues claro. aquí lo mismo, primero tenemos que saber Sí, lo que tenemos y cómo está funcionando eso que tenemos para sí, saber, pues, de exacto. los dineros públicos hacia dónde llevarlos, ¿no? Consejera, la cifra de mayores en los hospitales, ¿desciende, no desciende? ¿Son ciertos los que dice también sindicatos, oposición, etcétera, o los que dice el gobierno? ¿Cuáles son esos datos? Bueno, se habla por ahí de que hay de más de 1.000 menores en los centros de hospitalarios de Canarias, ¿no? Son 534 lo que hay Mayores, ahora actualmente, mayores, ¿no? Mayores. 534 mayores Sí, con alta hospitalaria es lo que hay en nuestros hospitales canarios. ya. Y no es una cifra estable, es decir, eh, ya ha habido mayores que se ha podido, porque no se puede dar una solución por igual a todos. Entonces, pues ya se ha ido actuando con los servicios sociales municipales, con las propias familias que tenían esos mayores, para ver cuáles eran las necesidades que tenían que suplir en sus domicilios para poder volver esos mayores a sus domicilios, y se ha ido actuando. También hay algunos que estaban pendientes de plazas residenciales, pues se han Sí, podido, o sea, que tenían en la dependencia una plaza residencial,
ya concedida y estaban en esa lista de espera, pues se ha podido y le ha tocado por esa lista de espera ya esa plaza residencial y se le ha podido conceder, pues han salido ya esas plazas residenciales, hay otros que han retornado a sus domicilios, hay otros que están en unos, porque lo que necesitan es unas plazas durante unos meses para terminar de hacer su recuperación, pues están en esas plazas colaborativas que se están haciendo el Servicio Canario de Salud para eso, para poderse recuperar pues con fisioterapeutas y demás, esa convalecencia, digamos, que no pueden hacer en sus hogares y bueno, cada caso va a tener una solución individualizada para nuestros mayores, nuestras personas dependientes que están ahora mismo con ese alta hospitalaria y que no han podido regresar a sus hogares. Ya. También te digo una cosa, cuando cuando se detecte, porque ya ha habido algún caso que estamos detectando, que es una dejación por parte de los familiares, porque este señor o esta señora que está con alta hospitalaria tiene familiares, tiene su vivienda y tiene ingresos económicos como para poder hacerse frente a esa a su cuidado. Sí. Y no se está haciendo por parte de los familiares, pues ya estamos, yo no sé si ustedes los oyeron por parte de Fiscalía, ya se está empezando a actuar con algunos casos y en aquellos casos que sea dejación de funciones, tomaremos la debida propuestas judiciales para declarar la curatela a esos mayores, pero esa curatela lleva aparejado que nosotros nos quedamos con la curatela de esa persona mayor si lo determina así los jueces, la justicia, pero también nos quedaremos con la administración de sus bienes y materiales y sus bienes económicos. Sí. Pues es un aviso es un aviso a navegantes, ¿no? Claro, porque vamos a ver, todo no puede, cuando una persona mayor que tiene una alta hospitalaria y tiene medios económicos y tiene medios patrimoniales para poder que se lleve a cabo un cuidado en su entorno y ese cuidado no se extiende, pues evidentemente tenemos que actuar judicialmente y ahí la Fiscalía ya lo estaba diciendo que está estudiando casos que corresponden con esa cuestión y que dictaminará la justicia lo que tenga que dictaminar, pero lo que no podemos es que no digo que sean todos los casos, pero sí hay algunos casos, lo que no podemos es cometer un delito de abandono de nuestros mayores. Y eso pues tiene unas consecuencias judiciales y eso es así. O sea que Por nosotros vamos a poner todas las medidas encima, pero lo importante es que nosotros atendamos a esa persona mayor que está en los hospitales con alta hospitalaria y demos la solución que corresponda a cada caso. Efectivamente. Doña Candelaria, hace una semana y poco el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto con su consejera, denunciaban pues la falta de la firma de ese convenio que existe entre Gobierno de Canarias y Cabildos para el atendimiento de las plazas sociosanitarias. Uh-huh. Bueno, como ya algún funcionario de algún cabildo insular decía en la última reunión que mantuvimos con los cabildos insulares hace unas semanas, sería la primera vez que firmáramos un convenio antes del finalizar el año. En los convenios de dependencia normalmente por su tramitación pues es una tramitación muy engorrosa y eso lo saben los propios cabildos. Nosotros ya desde la semana pasada mandamos a los cabildos insulares para que nos dieran el visto bueno a las valoraciones económicas de este nuevo convenio de dependencia que ha supuesto una revolución muy importante de los convenios anteriores y es que hemos alcanzado un acuerdo y eso ha sido un proceso de negociación arduo que ha llevado pues retrasos de una parte y de otra porque bueno, todo lleva una tramitación administrativa que es engorrosa y es el que actualicemos el precio plaza de los servicios a casi llegar al 100% del coste real de los servicios, con lo cual eso es muy importante porque nos va a permitir tener la financiación adecuada al coste real de esos servicios.
Y eso hemos tenido que hacer una negociación ardua con cada cabildo, porque los precios plaza dependen de cada cabildo insular. Me refiero, quiero decirte que no es lo mismo el precio plaza de un servicio en la isla de Tenerife o Gran Canaria que en la isla de Lanzarote o la isla del Hierro. Ya. Entonces, eso ha ido que haber unas adecuaciones y hacer... hemos llegado a una negociación de un término medio, de un precio plaza medio en los diferentes cabildos insulares, y eso pues ha llevado a una negociación importante. También el cómo reflejamos la solución precisamente a esas personas que están en los hospitales, cómo podían, o otras urgencias que solían tener los propios cabildos, los propios ayuntamientos. De repente se encontraba una persona en situación de calle, que es una persona dependiente, cómo la incorporábamos, cómo hacíamos en la tramitación de esa urgencia, o a alguien que se le queme su vivienda, que sea una persona dependiente, cómo incorporar esas urgencias sociales a este convenio. Y eso también ha llevado una negociación, porque no podemos determinarlo nosotros, el gobierno de Canarias, de parte y ya está, ¿no? Hay que hacer una negociación, y eso ha llevado una negociación tal, pero todos los cabildos insulares saben que este convenio se tramita con efectos del 1 de enero del 2025. O sea, no hay nada que haya puesto los cabildos insulares que no se le vaya a financiar por parte de este gobierno de Canarias, con lo cual ese compromiso eso está firmado en un acta por parte de este gobierno de Canarias y por parte de los cabildos insulares, y es verdad que estos convenios de normal llevan una tramitación administrativa bastante importante, más cuando lo que estamos negociando es un nuevo convenio, no es una prórroga del anterior, que es más fácil. Y normalmente, y las adendas, le digo, las adendas de los convenios todos los años se han firmado a finales de año, con la incorporación de los créditos a finales del año, y eran adendas que prácticamente copiar y pegar de un año para otro. ¿Tú me entiendes? Entonces, esto estamos hablando de un convenio nuevo, que ha sido una negociación ardua, y que hemos tenido que ponernos de acuerdo de cómo tramitábamos la dependencia, los cabildos insulares y el gobierno de Canarias, y ahí es importante seguir los procesos, pero vamos, que va a estar firmado y trasladado el dinero antes de finalizar el año, eso es así. Pues esperemos que sí, para que ya arranque el año 2026 las plazas sociosanitarias que están en las distintas islas a ponerlas a disposición de nuestros mayores, que no están dejando de ser atendidos. En todo caso, hablamos de ampliación del número de plazas. Doña Candelaria Delgado, ¿me permite una pequeña pausa para la desconexión regional y seguimos con usted? Perfecto. Vamos con ello. Capital Radio. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. En la 10 Capital Radio creemos que la verdadera magia de la Navidad está en compartir sueños. Por eso, este año hemos elegido para ti el número 93.474, un décimo del Gato Negro, la administración más premiada de Canarias. Porque cuando la suerte llama, ¿no es mejor que nos encuentre juntos? Únete a la familia de la 10 Capital Radio. Comparte nuestra ilusión, comparte nuestra suerte, comparte nuestro número, 93.474. Y si este año toca aquí, la 10 Capital Radio. Tu voz, tu suerte, tu Navidad. Vente por aquí, que tienes tu número. El Casino de Santa Cruz te invita a descubrir el arte, la historia, la gastronomía del país de Armenia. Un viaje cultural que une Tenerife y Armenia en una paleta de colores diseñada para degustar la cultura armenia. Armenia en colores, Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei, Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que el ayuno terapéutico, cuando se realiza de forma guiada, puede ayudarte a reducir la inflamación, equilibrar tu microbiota, desintoxicar tu organismo y activar procesos de regeneración celular, reduciendo los procesos de enfermedad? Del 16 al 18 de enero de 2026, vive una experiencia transformadora en Tenerife, en un entorno seguro y bajo supervisión médica. Aprenderás a autogestionar tu salud con seguridad y herramientas prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria. Enseñamos lo que hacemos y hacemos lo que enseñamos. Clínica de Medicina de Precisión e Integrativa del Dr. Santiago Marrero. Infórmate y reserva tu plaza ahora por WhatsApp en el 681-296-118. Cupos limitados. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Ven al Saldo y Feria del Comercio del Sausal. El sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura. Con actividades, talleres, tren, actuaciones y el gran Arístides Moreno en concierto. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife y Asemsa. Infórmate en elsausal.es. Capital Radio. Volvemos con la actualidad informativa aquí como cada día en tiempo de Archipiélago Directo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Hoy hablando, como han escuchado ustedes hasta hace unos minutos antes de irnos, con el Alto en el Camino, con doña Candelaria Delgado, consejera del Gobierno canario, que hoy, bueno, pues está compartiendo con nosotros Archipiélago Directo. Seguimos aquí en la 10, Capital Radio, en Tenerife, para la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para Capital Radio en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Hoy agradeciendo la presencia de la consejera de Bienestar Social, de Igualdad, de Juventud, de Infancia, de Familia del Gobierno de Canarias. Doña Candelaria, gracias por estar con nosotros aquí estos minutos. Gracias a ustedes. Hemos hablado de todo lo que le he preguntado, pero en realidad hoy teníamos que hacer referencia a un presupuesto que ya se está ahora presentando, ¿no? Estamos en el periodo de presentación, ya hablábamos ayer precisamente en nuestro programa de ello, y háblenos de su presupuesto. ¿Contenta? Bueno, siempre cada consejería, en la mayor medida posible, quiere siempre mayor aumento para tratar de sacar adelante en también la mayor medida todas las cuestiones que tiene que resolver, ¿verdad? Que tiene que afrontar, afrontar. Bueno, pues yo creo que los presupuestos de esta consejería son unos buenos presupuestos, crecemos y crecemos exponencialmente. Yo creo que es la cifra que mayor crecimiento ha tenido en los presupuestos de esta comunidad autónoma este área, son más de 116 millones de euros lo que crecemos este año, sin incorporar todo lo que tenemos, las previsiones que vamos a tener de recibir de transferencias del Estado y de fondos europeos, que serían unos 200 millones más sobre esos 116 que subimos este año. Podemos estar hablando que en el 2026 esta consejería puede estar en torno a los 1.040 millones de euros de presupuesto, con lo cual esa es una cifra bastante importante y que fíjese, estamos hablando sin que el Estado no siga financiando una mejora en la dependencia para llegar a igualar ese crecimiento en la dependencia que nosotros, este Gobierno de Canarias, sí ha consignado con los cabildos insulares, ese crecimiento en más de 150 millones de euros entre este año y el año que viene del convenio de la dependencia. Y que eso, de momento, como el Estado no tiene presupuesto, esta comunidad autónoma sí hace su trabajo y el Estado en este caso no tiene ese trabajo realizado, pues el Estado no está financiando nada más que el 28% de la dependencia. Con lo cual, imagínense ustedes, tiene que igualar, o sea, tiene que llegar a un 50% de financiación. Imagínense lo que podríamos hacer de más si recibiéramos la financiación que tuviéramos que recibir en materia de dependencia. Pero bueno, nosotros hemos hecho la tarea, nosotros tenemos unos presupuestos cada vez más sociales, donde hemos, digamos, dentro de la consejería,
llevado a cabo dos grandes retos que estamos asumiendo. Uno es el crecimiento del precio plaza de la dependencia para igualarlo al coste real de los servicios, y el otro es la mejora de lo que es la ley de la renta canaria de ciudadanía, vamos a establecer una compensación a las pensiones no contributivas en Canarias, que aunque no podemos establecer todavía el complemento que establece la ley de la renta canaria de ciudadanía, que era establecer un complemento a las pensiones no contributivas, porque estamos pendientes de que el Estado modifique la ley de la seguridad social, y a pesar de haberse aprobado una moción en el Congreso de los Diputados por unanimidad del Congreso de los Diputados, que para conseguir eso en estos tiempos que corren en ese Congreso es bastante importante, y también se aprobó por unanimidad en el Senado, todavía el Estado no ha cambiado la ley de la seguridad social y no podemos todavía establecer ese complemento a las pensiones no contributivas. Pero hemos hecho algo a medio camino para llegar a ese complemento. Es que esos 400 y pico euros, o 500 algo, perdón, son 500 y algo, se mejoren. Efectivamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es establecer una especie de complemento en 2 pagas anuales durante el próximo ejercicio, en lo que el Estado cambia la ley de la seguridad social, y entonces sí podemos llevar a cabo el complemento mensual que queríamos nosotros establecer a las pensiones no contributivas, y que está en la ley de la renta canaria de ciudadanía, ¿no? Claro. Pero bueno, hemos mejorado la financiación precisamente de la renta de la ley de la renta canaria de ciudadanía, precisamente para establecer esa compensación a las pensiones no contributivas en el año 2026, por lo menos para que los pensionistas pues tengan alrededor de 400 euros más al año para compensar un poquito que son esas pensiones tan bajas. No le trae ningún problema a la persona al siguiente año con el IRPF, con la declaración. Es que eso, efectivamente, por eso lo hemos estipulado en esa cantidad, para que no suponga que puedan perder la pensión. Porque si establecemos uno mensual, sí se tiene en cuenta como ingresos, que es lo que queremos que cambie en la ley de la seguridad social, el complemento que nosotros establezcamos, cualquier comunidad autónoma, dentro de las rentas de ciudadanía de cada comunidad autónoma, no se tenga en cuenta como ingresos de la unidad familiar, sino que queden exceptuados, y entonces así sí podemos complementarlo sin ningún riesgo. Entonces hemos puesto una cantidad que sabemos que no va a arriesgar esas pensiones no contributivas, porque no llegan al límite de los ingresos que tienen que tener. Claro. Entonces, bueno, pues establecemos esa compensación, por lo menos para poder establecer algo que nos permita ayudarles a las pensionistas en Canarias, que están dentro de esa pobreza severa que hay en Canarias, pues están nuestros pensionistas, ¿no? Porque no llegan a esos 600 euros que tienen que tener para salir de esa línea de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esta es una medida más. Hemos también ampliado medidas en el refuerzo de los bancos de alimentos, de las tarjetas monedero para las familias con hijos. Digamos que son medidas que hemos establecido para que las familias que están en esa pobreza severa salgan de ahí, también con itinerarios de inclusión para ayudarles en la búsqueda de empleo, en esa inclusión laboral. Bueno, pues son medidas que hemos ido incorporando a lo largo de este año, y que serán plenamente efectivas en el 2026, y que permiten eso, no solo ayudar a estas familias, sino también hacer un itinerario de inclusión social y laboral que les permita salir de esa situación. Es una batalla también del Gobierno de Canarias. 600.000 se ha publicado que hay de nivel de pobreza ciudadanos al sí. borde de la pobreza en Canarias, sí. ¿no? Sí, efectivamente. Entonces estas políticas que estamos haciendo van en esa medida a paliar eso. Tenemos planes de acción contra la pobreza infantil también desde el área de la Dirección General de Infancia y Familia. Hemos reforzado también el plan concertado de prestaciones básicas y todo lo que tiene que ver con las prestaciones de los servicios sociales municipales, precisamente también para eso, para ayudar en todo este tema. Y bueno, pues también el reforzamiento de los servicios de dependencia también va a permitir pues que las familias estén mejor atendidas
que tienen familiares con dependencia y evidentemente pues no tendrán que sacarlo de sus ingresos y podrán dedicar sus ingresos al mantenimiento de las familias, ¿no? Porque lo que está claro es que un presupuesto de 1.000 y pico millones de euros para, digamos, hacerlo efectivo, invertirlo en la sociedad, al margen de las acciones directas o competentes del propio gobierno de Canarias, tiene que contar con esas otras instituciones. Entre otras estaba usted comentando los propios ayuntamientos, ¿no? Sí, si te fijas, un alto porcentaje de nuestro presupuesto se va a financiar precisamente a cabildos y ayuntamientos, porque es verdad que son las administraciones más cercanas al ciudadano, son las administraciones que están tramitando esos servicios y prestaciones y el deber del Gobierno de Canarias es financiarlos cada vez mejor para que esa atención sea cada vez mejor, ¿no? Y para que reducir esos números de la pobreza, esos números, esas listas de espera y que el ciudadano y ciudadana de Canarias acceda antes a esos servicios y prestaciones que van a mejorar su bienestar social, que nunca mejor dicho es el nombre de esta consejería, ¿no? Sí. Ese bienestar social de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, con independencia del lugar donde residan o donde vivan, que eso también es muy importante, que es una apuesta importante, que esos servicios y prestaciones se hagan efectivos en cualquier punto de cualquier isla de nuestro archipiélago. ¿Qué opinión le merece esa valoración que hacen a veces algunos ciudadanos con respecto a que al final todo es, lo digo entrecomillado, un engaño, el que puedan solicitar, por ejemplo, de lo que hablaba usted antes, su participación en la renta canaria de la ciudadanía? Hombre, yo sí lo dicen porque no le llegan, o porque le llegan 72 euros, o porque le llegan 140, ¿sabe lo que...? Pero claro, pero los ciudadanos y ciudadanas de Canarias tienen que saber que la renta canaria de ciudadanía es complementaria del ingreso mínimo vital, que en realidad lo que tendría que estar percibiendo es el ingreso mínimo vital, y nosotros hacerle un complemento a ese ingreso mínimo vital. Y las prestaciones que se le dan es en base a los ingresos de la unidad familiar que tienen. Lo que nosotros no podemos es darles por igual a todo el mundo la misma prestación cuando tiene ingresos provenientes de otros sistemas de protección, ¿no? O porque tienen patrimonio. Sería una ilegalidad, ¿no? Claro. Entonces, sí es verdad que también decimos, oye, si esto es una ayuda que se termina en un determinado momento, comunícalo enseguida o cuando se vaya a producir para nosotros hacerte una revisión de esa renta y ampliártela. ¿Vale? Porque eso también es una cuestión que tenemos que hacer, ¿no? Pero, insisto, el ciudadano o ciudadana de Canarias que tiene derecho a la renta canaria de ciudadanía tiene derecho al ingreso mínimo vital. De hecho, tiene que solicitar primero el ingreso mínimo vital para después solicitar la renta. Pero a veces no esperamos a que se resuelva ese ingreso mínimo vital porque sí es verdad que nosotros sí lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de la Seguridad Social que el ingreso mínimo vital hay que reforzar la acción del gobierno estatal para que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias accedan cuanto antes a ese ingreso mínimo vital y nosotros dedicarnos a dar los complementos, porque la renta canaria de ciudadanía es complementaria al ingreso mínimo vital, no tiene que ser sustitutiva del ingreso mínimo vital. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos, digamos, entre comillas, peleándonos con el Estado para que esos ciudadanos de Canarias que tienen la renta canaria de ciudadanía pasen y de hecho lo estamos haciendo, pasen a cobrar el ingreso mínimo vital y nosotros pasemos a complementar. Le complementan, claro. Exactamente. Claro. Y esa otra opinión que ha tenido incluso hasta que salir el propio gobierno del Estado, que pulula en la opinión pública de que aquí quien venga parece que recibe antes la paga o una paga de mucho dinero. ¿Qué opinión le merece a la consejera que sabe de estos datos? Bueno, pues mira, yo solo te tengo que decir que para cualquier prestación de este gobierno de Canarias se necesita un mínimo de residencia legal en Canarias. Con lo cual, yo creo que ahí contestamos todo. Sí, por ejemplo, ahí también va el gobierno para acceder central. A las pensiones no contributivas se necesitan más de 10 años de residencia legal en Canarias o en cualquier comunidad autónoma. Para la renta canaria de ciudadanía también se necesita una residencia legal en Canarias.
para ingreso mínimo vital también, para todas las ayudas se necesita una residencia legal en Canarias. Sí. Con lo cual, a buen entendedor, no se puede dar unas ayudas a alguien que no tenga una residencia legal en Canarias. Sí. Eso se sabe. Sí. O sea, no nos podemos saltar la ley. La ley está, las normas están para cumplirlas. Otra cosa es que nosotros hagamos por ejemplo, con los menores migrantes, hagamos una atención a esos menores. Pero eso es derecho internacional, eso nos lo obliga la ley también. Lo que le decimos siempre a los oyentes, que sigan a los medios oficiales, que no sigan a los que le hacen ese daño colateral a la opinión pública, que son redes sociales. Es que aquí decimos que nosotros damos, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene derecho a una serie de prestaciones y servicios por ser residente en esta comunidad autónoma de Canarias o en el Estado español. Tiene derecho a unas ayudas, pero cualquier ciudadano o ciudadana. Da igual que haya nacido aquí o no haya nacido aquí. Pero si tiene su residencia legal en Canarias y cumple unos requisitos de falta de ingreso, de falta tal, tendrá derecho a las prestaciones, igual que tiene derecho cualquier persona que haya nacido o no haya nacido aquí. Porque claro. No se pide además muchas de esas prestaciones vienen también dadas por financiación europea, que también tiene sus normas. O sea, todo aquí tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir y entre ellos está una residencia legal en esa. Otra cosa es la atención insisto, a los menores migrantes. Estamos hablando de derecho internacional, ¿no? Estamos hablando de derecho internacional y derecho a la atención que tienen unos niños y unas niñas. Eso no es de derecho a una prestación, eso es la atención básica y por estar igual que cuando nosotros íbamos a Venezuela o a Cuba o a otros países. Esto, ¿sabes? Yo creo que tenemos que tener claro que a las prestaciones se accede porque cumples unos requisitos, que las cumple cualquier ciudadano residente en el Estado español. Muy bien, pues doña Candelaria, si quiere desglosar algún otro punto de interés de los presupuestos, porque la verdad es que nos hemos puesto a conversar en esta línea que a mí evidentemente me ha gustado que me haya respondido a todo lo que le haya preguntado, y para que el oyente pues esté un poco más al tanto de lo que es en realidad el gobierno de Canarias. No se puede mentir, con lo cual pues debe entenderse esto que son es la situación. Sí, como digo yo, otra cosa es que tú al leer los datos los puedas interpretar de una forma u otra, pero los datos son lo que son. No se pueden tergiversar los datos porque son lo que son. Otra cosa es que tú pongas el acento en una parte de esos datos porque te convenga más políticamente hablando, pero vamos, los datos son lo que son. Nosotros con este presupuesto... Este presupuesto que, por cierto, la opinión, habla usted en ese sentido, la opinión de la oposición es que le van a hacer una enmienda a la totalidad. Bueno, pero yo creo que también esa es la labor de la oposición, ¿no? Sí, fiscalizar, claro. Yo creo que esa es la labor de la oposición, de decir si unos presupuestos le parecen o no le parecen correctos, o ellos entenderían que se tenía que dedicar a otras cosas y no a unas determinadas cosas. Evidentemente aquí todos podemos opinar y además en su labor como diputados del Parlamento de Canarias pues está la de fiscalización de la labor del gobierno. Y ahí faltaría más que yo me pusiera a decirme que no pueden hacerlo, lo pueden hacer. Evidentemente, nosotros presentamos, lo que sí es importante y no se nos puede negar a este gobierno de Canarias es que nosotros sí hacemos presupuesto. Sí, pero lo que quiero entender yo, o lo que quiero darle a entender a usted, es que siempre desde la oposición se enmienda a la totalidad. O sea, no hay nada dentro del presupuesto programado que sea mínimamente razonable. Es lo que quería un poco está claro, ¿no? está clarísimo. Y sobre todo cuando desde el gobierno de Canarias
y en anteriores presupuestos, después en las enmiendas particulares de la oposición, el Gobierno de Canarias acepta muchas de esas enmiendas, con lo cual, pues entonces, pero sí es verdad, lo que tú significas que no hay nada que les guste, seguro que sí, pero también ellos estarán en esa labor de decir, oye, pues presentamos una enmienda a la totalidad porque no serían los presupuestos que nosotros presentaríamos. Pues perfecto. Y después es verdad que ellos también aportan enmiendas parciales, ¿no? Una vez que se decae la enmienda a la totalidad, ¿no? Pero bueno, después te das cuenta tú en el debate posterior que si hay enmiendas que ellos presentan y nosotros le aprobamos, es que si hay cosas buenas que tiene ese presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es importante es que nosotros, desde el Gobierno de Canarias, en concreto de esta consejería, mejoramos el sistema de bienestar social en Canarias. Damos claves para que el acceso a la ciudadanía a los servicios sea mejor y más rápido. Ayudamos a esa atención integral a los mayores en Canarias, a las víctimas de violencia de género, que también hemos reforzado los servicios del Instituto Canario de Igualdad y los servicios del 112 en atención a las violencias contra las mujeres. Hemos mejorado la gestión de los procedimientos del grado de dependencia y de discapacidad. Hemos mejorado en las políticas de juventud y de diversidad, con lo cual hemos mejorado todas las áreas de gobierno y en un plan de acción de mayores que también va a ser súper importante y que presentaremos el próximo día 13 de noviembre, y es lo que tiene que hacer todo gobierno, que es ir mejorando la atención a la ciudadanía y además, como reza nuestro lema, el Gobierno de Canarias, islas iguales, porque lo que estamos intentando o lo que estamos haciendo para que sea una base estructural de este Gobierno de Canarias es que esa mejora en la atención a la ciudadanía en Canarias sea por igual en todas las islas. Pues que así se vaya cumpliendo. Doña Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha estado hoy con nosotros aquí en este tiempo de Archipiélago Directo, que simultaneamos cada día a partir de las 11 de la mañana en la sintonía de la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife y de Capital Radio en Gran Canaria. Le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros aquí estos minutitos. Una mujer con una trayectoria de ayuntamiento, de Santa Cruz, de Cabildo, en fin, ha tenido usted ahí también un tiempo para coger experiencia, ¿verdad? Antes de llegar a este área de asuntos sociales. Sí, aquí hemos, sobre todo en el Gobierno de Canarias, donde he estado en la gestión directa, incluido pues todo el tema del volcán de La Palma, que también tuve también que realizar ese trabajo desde el Instituto Canario de la Vivienda, donde soy parte de esos empleados públicos del instituto. Y es verdad, ahí llevamos ahí unos cuantitos años ya en esta acción de como empleada pública, 34 años, que se dice pronto. Y ahora pues me ha tocado en esta área de gobierno, que yo creo que partíamos de un avance de una experiencia previa que me ha podido ayudar a poder marcar unos objetivos claros en esta área de gobierno y también tengo que decirlo, el agradecimiento total a mi presidente Fernando Clavijo por pensar en mí y poner sobre mis espaldas este área tan importante, que está costando dar los pasitos, pero yo creo que estamos dando pasitos que son estructurales, que nos ayuda a afianzar el sistema público de bienestar social en Canarias, de servicios sociales en Canarias, y que yo creo que va a quedar para sentar esas bases de cara a un futuro, porque no podemos empezar la casa por el tejado, y ahora yo creo que hemos creado una estructura fuerte para poder seguir avanzando, ¿no? Muy bien, pues desde aquí, desde este medio de comunicación, les deseamos mucha suerte para que hayan buenos resultados y en todos los aspectos en los que trabaja su consejería, en todas las materias que trabaja la consejería, tenga excelentes resultados. Muchísimas gracias por atendernos estos minutitos que, discúlpeme, se alargaron un poquito más de lo que habíamos inicialmente. No, pero bueno, el área de esta consejería da para mucho. Sí, desde luego. Digamos que podíamos hacer un especial esto con cada dirección general, y yo creo que no terminaríamos. No, pero bueno,
mañana volvemos a hablar, doña Candelaria, y mañana hay novedades en menores, en dependencia, en mayores, mañana hay cosas nuevas. Sí. Aquí esta consejería, otra cosa no, pero cada día hay cosas nuevas y además bien, porque estamos ejecutando esas acciones que además en colaboración directa con la ciudadanía de Canarias que también nos indican la acción de gobierno que tenemos que realizar, y yo creo que ahí es importante esa prevalencia con entidades sociales, con la ciudadanía organizada, con los encuentros, por ejemplo, que estamos haciendo con los mayores en Canarias y que nos permiten de primera mano conocer y las peticiones que ellos nos hacen y también las necesidades que ellos nos dicen que tienen, ¿no? Porque hay que conocer toda esa realidad para poder llevar a cabo una política pública eficaz, como ese diagnóstico que estuvimos hablando al principio, ¿no? Exacto, pues que así sea. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros, como ustedes pueden comprobar, ya no tenemos tiempo para más. Hoy hemos tenido como invitada a la consejera de este área del Gobierno de Canarias, tan sensible en muchos aspectos, y nos despedimos en esta primera hora. En relación a la información que queda, que todavía son bastantes temas, bastantes cuestiones, pero ya en la programación local de la 10 Capital Radio, continúan ustedes sintonizando si escuchan en Tenerife, y en Gran Canaria seguimos con más noticias de Gran Canaria en Capital Radio en Gran Canaria. Gracias por la atención prestada y, como les digo, hasta este viernes a partir de las 11 y algunos minutos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.